Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Máximo Augusto Damonte. Vamos a hacer en esta sesión un análisis completo del oro. Acá tenemos el gráfico en mensual y como vemos tenemos data de precio desde 1833. No es relevante hasta los años 70 del siglo pasado, pero bueno, acá igualmente está expresado el gráfico de precio. Acá podemos ver una onda 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de ciento y pico de años, 120 años hasta este punto de onda 1. Nada, como para tener en cuenta esto de que la vigencia de Elliot está eh, más allá del corto plazo, como quieren vender algunos respecto al análisis técnico, pero esto no importa. Acá vemos que tenemos un gran impulso hasta los 80, más o menos, que esto como curiosidad son 147 años de bull market, 144 número de FIBO, así que la proximidad está ahí. Y en la corrección, que es una corrección bastante lateral, la verdad, de hecho es una estructura compleja combinada, tenemos 21 años de bear market aproximadamente. 21 número de Fibonacci también, número de la sucesión de Fibonacci. Acá no hay mucho más para comentar, digo, un impulso, un retroceso enorme, de un grado enorme, que no nos ocupa actualmente. Acá tenemos todo este movimiento desde el 2000, 2001 hasta el 2011, 2012, que acá se consolida y empieza a caer por el 2013. Que acá voy a marcar esto para quien le interese revisarlo. Tengo un conteo oculto, pero tengo un conteo más en detalle de toda esta parte de acá, para que puedan ver cómo opera Elliot en todas las tendencias, en todos los impulsos. La parte de acá es rara, pero bueno, son cosas que pasan también en los análisis. Ahora sí volvemos esto para atrás. Insisto, otra gran corrección hasta 2015 y acá ya entramos en un fractal que sí nos interesa analizar en mayor detalle. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un primer movimiento, una corrección, que acá ya vamos a ver que hay matices con este conteo, pero el que está por lo menos dibujado en este momento es un impulso completo con una onda quinta, por supuesto extendidísima respecto a la onda 1 y a la onda 3. De hecho vemos que tomando un Fibonacci de 0 a 3 por 4, el movimiento nos da en el 1,786, que no es poco para una extensión, para un movimiento extendido. Ya llegar al 100% sería una extensión grande. Bueno, acá estamos más cerca del 200 que del 100. Así que si acá tendríamos un movimiento muy extendido, de hecho acá se puede ver el momentum en el EWO, que no tiene mayor precedente excepto en el pico del 80 y en la previa en el 73. Esto es un paralelismo como para tener en cuenta de niveles de EWO. Es más, vamos a dejar una línea acá, en cuál fue uno de los puntos máximos del EWO. Y otro acá. Ahí dijimos. Y son niveles que tenemos cerquita. No tocamos, pero estamos cerquita. Por lo tanto, el momentum, como se puede ver a simple vista en el gráfico, pero también teniendo en cuenta la herramienta del EWO, es enorme. Entonces, acá antes de entrar en mayor detalle, vamos a mostrar, para que se tenga constancia, los Fibonaccis tirados de todas las estructuras. Y esto nos sirve como para tener grandes zonas de take profit, de target. Y acá vemos que de este, que es que es un poquito más grueso, los que son un poquito más gruesos son de estos fractales enormes que vemos acá. Y vemos que en el 78.6 ambos concluyen por esta zona de acá, que es la zona en donde tuvimos el máximo, en donde tuvimos el primer rechazo, el primer sell-off, digamos, y el cierre nos quedó por debajo o apenas por encima de estas dos líneas más grandes. Acá después tenemos un Fibonacci de este primer impulso y acá tenemos otro que corresponde a el movimiento de 2, de 3 desde 2 por 4.
y ya estamos en el 200% de extensión. Por tanto, insisto, el movimiento si es efectivamente una onda quinta, es un movimiento muy extendido, pero acá con los Fibos los vamos a borrar un segundo, porque operativamente son muy útiles, a mí me sirven un montón y tenerlos de referencia, pero ahora nos ocupa el conteo, más que otra cosa. Así que, ¿cuáles son las posibilidades con este conteo y lo que nos puede traer dificultades? Bueno, que acá podemos tener que esto sea una 1, 2, 3, 4, 5 hasta este punto, y entonces acá no tenemos una onda 5, sino que tenemos una onda 3. ¿Onda 3 de qué? De esto. 1, 2, 3, el movimiento que marcamos previamente, ahora un desarrollo de cuarta y después un quinto movimiento. Por tanto, este es un escenario bastante optimista para el oro, porque nos habilita un movimiento alcista de forma relativamente rápida, porque digo, esta corrección, vamos a ponerlo así, esta corrección debería corresponderse con este fractal, que es un fractal chiquito, más allá del movimiento enorme que tuvo como onda 3, es un fractal chiquito, por tanto, un mínimo, o sea, un cierre de esta corrección que estamos viendo actualmente, podría ser motivo suficiente para volver a atacar máximos por la zona de por sobre los 5.600 dólares. Entonces, eso un punto. Acá después podemos pensar que esto también es una onda 1, 2, 3. Acá ya estamos en una corrección mayor, digo, vean este fractal, digo, habría que replicar esto por acá, una onda 4, una onda quinta, y este impulso completo que sería la onda 3 de 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá ya estamos en una dinámica que tenga máximos, tenga mínimos, nos pone en un rango bastante lateral, porque yo no veo al oro subiendo con la misma fortaleza que subió en todo este periodo del 2023 hasta este año, hasta hace unos 2 meses que se empezó a romper todo. Pero bueno, estas serían un poco las posibilidades del conteo. Entonces, ¿cómo definimos en qué grado correctivo estamos? O cómo se concluye este fractal. Y acá vamos a ver más en detalle lo que sería la extensión del que tengo marcado como quinto movimiento. Acá se puede ver el conteo, se lo puede ver ayudado por el EWO, que esta parte de acá pueden decir que es rara, porque lo es, pero bueno, son muchos fractales abiertos, realmente no es un conteo muy limpio, no es de los más claros que hay, pero cierra, o sea, cumple su función. Acá esto que estábamos hablando de cómo definir si estamos en una corrección mayor o menor. Vuelta máximos desde el fin de esta corrección, vimos una onda 4 subminute. ¿Por qué digo subminute? Porque cabe la posibilidad, y acá es donde se van abriendo posibilidades, que estábamos viendo en mensual. Bueno, acá en semanal puede que tengamos 1, 2, que todo esto haya sido un tercer movimiento hasta este máximo de acá, hasta el máximo de los 5.600, que esta onda 4 se corresponda a este fractal correctivo y que acá tengamos una ida máximos relativamente corta, porque va a corresponder a este grado, o sea, se va a corresponder más con esta onda. Entonces acá tendríamos el quinto movimiento de este impulso, del que inicia en el 2023. Por tanto, puede que no esté terminado todo este impulso, todo este gran movimiento. Ahora, si acá concluimos la corrección, tenemos una BC alcista, no llegamos a máximos y empieza a hacer algo de estas características, entonces ahí sí ya vamos a estar ponderando que la corrección se corresponde o a este fractal si esto fuese una 2, 1, 2, o que la corrección actual se estaría correspondiendo a este fractal o a este fractal, digo, no importa cuál de estos puntualmente, pero ya estaríamos hablando de una corrección potencialmente mayor. Por tanto, descartaríamos una búsqueda de máximos en el corto plazo. Esto es un poco complicado de entender quizás. Espero estar explicándolo bien y poniendo claras las ideas. Pero bueno, es realmente la única forma que hay de determinar en qué fractal estamos y también tomar decisiones en base a ello. Pero actualmente necesitamos, y vamos a bajar a diario,
necesitamos terminar esta corrección. Vamos a bajar a 4 horas. Es una corrección que potencialmente pudo haber terminado. Digo, acá tuvimos un primer movimiento bajista. Todo este movimiento que de ninguna manera representa un impulso, digo, son todos movimientos solapados, lo que marco como onda X. Y acá es donde entramos en la disyuntiva. Porque tenemos un primer movimiento, un segundo movimiento y un tercer movimiento clarísimamente impulsivo. Clarísimamente 5 ondas de Elliot. Todos los objetivos de Fibonacci bastante bien respetados, digo, llegamos al 100% del WXY. De este ABC o 1, 2, 3, ya llegamos al 2,618 de extensión. Bueno, en realidad llegamos al 300% de extensión, pero digo, el cierre quedó más por el 2,618. Y acá en grados menores, bueno, acá se puede ver que también cumplió con objetivos de extensión que yo considero propios de impulsos. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? Que acá tuvimos un movimiento en ABC, un movimiento alcista en ABC de recuperación, pero que de este Fibonacci, tomado del máximo de B y el mínimo de C, o el máximo de 2 y el mínimo de 3, que es lo que no sabemos todavía, no llega siquiera, se acerca al 0,5% de retroceso, por tanto todavía está en zonas de onda 4. O sea, por ahora es viable desde la estructura estar en una onda 4. ¿Cuál es el problema que veo? Que este movimiento de acá, si bien visto así parecen 5 ondas bastante claras, ese movimiento de ahí, bajando más en detalle, que es lo que vamos a hacer ahora, no parece ser un movimiento muy claro en 5 ondas. Por tanto, la definición real la vamos a tener si es que el precio sube acá y cae. Hay que ver si cae para hacer un A, B, C más grande, no volver a máximos y estar en una corrección mayor. Esto recuerden lo que hablamos hace unos pocos minutos en el gráfico en semanal y en mensual. Porque esto desde ya un impulso no es. Así que esa también es otra cosa a tener en cuenta. Esto digo que no es un impulso, es este movimiento de acá. Esa es otra cosa a tener en cuenta respecto a la ponderación de ir a buscar máximos históricos desde este precio, que es algo que yo realmente no veo, no estoy muy convencido, sobre todo porque este movimiento son 3 ondas clarísimas. Acá es indibujable un impulso. Así que nada, vamos a entrar un poco más en detalle respecto a este movimiento. Y esto es un poco lo que estaba comentando. Bueno, acá la onda B encima es un triángulo, que los triángulos no aparecen nunca como onda 2 por regla. Hay gente que deforma la teoría, a mí esa parte no me gusta. Esas partes me gusta conservarlas. Una onda A, B triangular, onda C. Y acá es donde yo digo que esto no me parece de ninguna manera una primera onda, un movimiento de onda 1 de 5, las 5 que estábamos viendo en el gráfico en 4 horas, esto es 30 minutos. ¿Por qué? Porque acá está completísimamente solapado esto. Es más, yo acá más o menos intenté jugar con un Elliot, armándolo, que acá hay como si fuese un triángulo expansivo, acá un triángulo contractivo. Digo, esto es típico de movimientos correctivos y de movimientos correctivos complejos, además. Bueno, acá está el trade que quedó. Si ven el video del KRE, analizando el sector de los bancos regionales, van a ver que me estaban sonando alarmas. Fue esta operación de acá, que salió bastante bien por suerte. Pero bueno, volviendo a esto, acá podría pensarse en una primera estructura correctiva, acá una segunda, acá una tercera en 5 ondas, que esta es una parte que descoloco un poco, pero bueno. Una tercera, una cuarta y una quinta, que también pareciese ser en 5 ondas. Entonces, yo insisto, acá no veo un primer movimiento, un impulso ni de casualidad. Pero bueno, no puede descartarse, la verdad. Así funciona esto, no hay que casarse de forma estricta y rigurosa con la teoría en gráficos en 30 minutos, en activos volátiles.
Pero esto también podría ser tranquilísimamente un WXY, donde acá tuvimos un ABC, y por eso los movimientos internos impulsivos, y ya está, y queda explicado el movimiento. Pero bueno, nada, esto es un poco el conteo, un poco la situación. Actualmente es probable que esto siga rebotando, porque acá ya se completó algo. Así que de alguna u otra forma vamos a llegar a este punto, creo yo, a la media de 200 por lo menos. Y acá tengo este centro de canal también. Y bueno, acá, bueno, esto no los comenté, pero se están viendo. La zona de Fibonacci retroceso a tener en cuenta. Esto es algo bastante básico, cualquiera puede hacerlo. Pero también tener en cuenta que estamos en una canalización bajista y que acá tenemos una zona bastante importante que actuó bastante bien, que es este centro de canal desdoblado del movimiento de A1, BO2. Y acá lo soportó, lo rechazó, fue a testear el techo, acá lo pierde violentísimamente, acá lo supera, lo testea desde la parte alta, finalmente cae, que es el movimiento que habilitó ayer a la madrugada, y actualmente lo más probable es que vaya a chocar contra esta zona, y ahí veremos qué es lo que pasa. Pero esa es un poco la situación de ahora. Ahora, si esto es un cuarto movimiento, y acá contemplemos que esto es un movimiento lateral de onda 2, así que si nos atenemos a la teoría, el movimiento de onda 4 puede ser el doble o el triple de la onda 2. Por tanto, una cosa así como un triángulo y después sí habilitar impulsivamente el quinto movimiento es algo también a tener en cuenta. Por lo tanto, este es un momento para no hacer mayores pelotudeces con las posiciones y jugar a operaciones bien cortitas de último, porque la ambigüedad es bastante grande en este punto de la estructura. Si bien es una zona atractiva para gente que compra oro a largo plazo y lo que quieran, les puede parecer una zona atractiva como rebote en algún momento. A mí no me gustaría empezar a hacer una compra acá o acumular acá, porque si hace un triángulo y se cae acá, va a recuperar muy fuerte quizás, lo más probable, pero vas a seguir en el mismo precio de compra. Por tanto, no parece ser la mejor zona operativa esta para posiciones de mediano plazo o pensadas en gráficos diarios o en 4 horas. Pero bueno, esta es un poco la situación del conteo. Vamos a pasar ahora al análisis. Un poquito más por estructura de Wyckoff de esta corrección. Y esto que tenemos acá. Acá tenemos la venta masiva que hubo en el día 28 de enero de este año 2026. Y acá es donde se habilita la corrección. Yo marqué mal las cosas acá. Perdón. Tenemos primer movimiento bajista, que es el que estábamos viendo como onda W. Toda esta recuperación, donde ya en este primer punto, de forma completamente natural, hay una disminución del volumen, porque acá hubo un volumen climático sustancial respecto a todo lo previo. Por tanto, acá es normal una disminución del volumen en esta suba, pero ya vemos que cuando el precio se consolidó un poco más en la parte central del rango, en definitiva marcado por este máximo y este mínimo, en la zona central del rango, ya vemos que el volumen se plancha, el precio continúa subiendo, como se marca con la línea rosa de acá, el precio continúa con una tendencia alcista, pero con un volumen planchado. Acá ya se frena la actividad, ya no hay mayor interés en la operativa del activo, que de hecho vemos incluso que es menor a lo visto previamente también. O sea que acá hay poca actividad, vamos a traducirlo de esa forma. Dentro de todo este movimiento alcista vemos que cae con un volumen relativamente alto. Esto es una vela de fortaleza, por más que sea bajista, esto es una vela de fortaleza, sobre todo porque la posterior vela, la vela subsiguiente, la reversa. Esto si lo vemos en un gráfico de barras quizás se ve un poco más claro este patrón de reversión en este punto. Acá continuamos con el movimiento alcista. Esta vela, que tiene un volumen relativamente alto, siempre hablamos de volumen en términos relativos, ¿no? Acá ya denota
cierta oferta, cierto cese de la tendencia, como se puede ver claramente que tenemos 3 días quietos, 3 días en rango después de esto, y acá el precio continúa al alza, y acá es donde tenemos una vela con un volumen ya climático, con un volumen alto, y el cierre lejísimos de la zona de máximos, en una zona cercana a los máximos previos. Por tanto, es una zona relevante que debería superar con fuerza y consolidar, y en cambio tuvimos una oferta enorme que hizo que el precio cierre en la parte baja de la vela, como podemos ver ahí, y la vela posterior es una vela completamente bajista y con un volumen enorme. Un volumen enorme que acá no se continuó, se mantuvo lateral el precio, pero es esto, se mantuvo lateral alcista con volumen en disminución. Y donde tuvo que entrar la demanda, entró la oferta, como podemos ver en estas partes de acá, donde no hubo intención alguna de continuar al alza, y eso lo terminamos de confirmar con esta vela de no demand en este punto. Vamos a tener que poner a cargar esto. Denme un segundo nada. Me destruye la batería del OBS. Estábamos por acá, por la no demand esta. Entonces, tenemos esta vela de no demand. El precio responde de forma esperada, de forma positiva a este testeo acá, y el precio cae. Y acá empieza a caer con fuerza, con lo que David Weiss dice easy movement, movimiento fácil, que estos son los velones a la baja, sin mayor traba, como puede ser toda esta parte de acá, toda esta congestión. Y todo este movimiento acá con un incremento de volumen, un incremento de la actividad, ¿hasta dónde? Hasta marcar un mínimo respecto al anterior, el 1 de febrero, y acá es donde viene lo importante, un volumen más climático que todos los anteriores vistos sobre el gráfico, un cierre lejísimo del mínimo, por tanto acá hay un montón de fortaleza en este movimiento. ¿Y qué es lo que pasa acá? Después de un movimiento como esto, nada, que el precio sube, baja, ranguea, pero como si tuviese que asimilar toda la actividad que está teniendo, entonces se queda un poquito en pausa. Y esto acá lo vemos, que fue parte del gatillo del día de ayer, con esta vela acá diaria de no demand, con un volumen bajo, un volumen menor que los dos anteriores. Esto según BCA, acá es menor que los 4 anteriores, pero para ser marcada como una no demand tiene que ser menor a los 2 anteriores, y el cierre lejísimos de máximos. Por tanto, acá hay nula intención de llevar el precio al alza, y eso, insisto, se refleja con la vela siguiente. Es una no demand efectiva, porque acá tuvimos un velón a la baja. Un velón a la baja que volvió a atacar toda esta zona previa de acá, con un volumen relativamente alto, entonces acá se aguanta el precio. Digo, acá entramos más en una dinámica de rango que otra cosa. Por eso es que también hablo de una potencial, un movimiento triangular, potencialmente una corrección un poco más densa desde ahora, y no un movimiento direccional rápido, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos. Acá voy a ver si tengo mayor cosa para comentar en el gráfico este, en el del oro en 30 minutos. Pero bueno, nada, acá vemos la recuperación en B, toda la... Nada, lo que le dije, la asimilación del volumen y la actividad, que se traduce en este triángulo que vimos en el gráfico con el conteo de Elliott. Nada, llega a la parte de arriba, barre con este máximo, arma una distribución, cae, testea, no puede, habilita la no demand, y es con esta no demand de acá que yo abrí el trade, que se dio bastante rápido, bastante bien. Esto es algo que no suele pasar, pero pasó, así que nos quedamos contentos. Y acá tuvimos este movimiento bajista que empezó a lateralizar, volvió a entrar la oferta. Nada, mercado, en definitiva. Pero esta es un poco la situación. Acá vemos que perdió el rango, lo recupera, pero acá no hay un impulso. Por tanto, acá no veo una voladura para ningún lado. Y en definitiva el perfil de volumen es bastante claro. Toda esta zona
es zona de lateralización. Y acá es donde vamos a estar muy probablemente por unos días. Así que esto fue el análisis del oro, esto fue un análisis completo del activo. Espero como siempre haber sido claro. Cualquier duda que se tenga me la consulten. Hay un grupo en Telegram que tengo abierto por si alguien quiere hacerme alguna duda. Puedo responderle con un gráfico, que es en definitiva la forma más clara de responder. Así que nada, tengan eso en cuenta también. Les mando un saludo.